Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero vamos a hablar acerca de algo que es muy preocupante y se trata de la sequía que atraviesa Quito, que atraviesa, bueno, todo el Ecuador, pero que esto complica también el abastecimiento de agua potable. Quito cuenta con 5 sistemas de abastecimiento de agua potable. Dos de ellos se conoce, son los más importantes, que es el sistema integrado Papayacta, que abastece el 45% de la población, en especial a las parroquias orientales y en el norte de la ciudad, y está el sistema Pita Puengasí, que lleva el agua al 27% de los habitantes del sur de Quito. También está la Mica del Quito Sur, que dota el recurso a barrios que no llega el sistema Pita Puengasí, y también a otras parroquias del sur oriente, está Conocoto, Langasí, Pintac, mientras que el sistema de conducciones orientales provee el agua de barrios del noroccidente. Más o menos así funciona los sistemas que abastecen de líquido vital a Quito. Ahora hay una preocupación desde hace algunas semanas ya de las autoridades municipales porque actualmente, por ejemplo, el embalse que alimenta las reservas de los páramos, los embalses están llegando a sus niveles mínimos de operaciones, incrementando así pues el riesgo de cortes de agua en toda la ciudad. Ha habido ya racionamientos de agua. El alcalde ha anunciado esto, lo anunció hace algunas semanas atrás. Pero ahora, bueno, nos va a comentar justamente Joana Patiño, gerente de operaciones del EMAPS, cómo está la situación. Se conocía que uno de los embalses más importantes del Salve Facha, que es la principal fuente de agua de Quito, está atravesando la peor crisis de su historia en cuanto a sequía desde junio, julio, que no hay lluvias, y al ser esta, pues la principal fuente, ha reducido su caudal a niveles históricos. La demanda, sin embargo, sigue. Los capitalinos seguimos utilizando el líquido vital y eso complica las cosas. ¿Cuál será el riesgo de que existan además cortes de agua? Además de estos cortes de luz que ya lo estamos viviendo, Joana, hace más de mes y medio, casi 2 meses. ¿Qué pasa con el agua de Quito? He hecho una introducción, pero quisiera que nos cuente cómo está la situación ahora mismo. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo cordial a toda la comunidad. Sí, efectivamente, el resumen fue bastante completo de lo que mencionaba. Y bueno, enfocándonos en lo que es el embalse Salvefaccha, que esto corresponde al sistema integrado Papallacta. Este sistema pues se alimenta de dos maneras, que es de forma simultánea, ¿no? La una que es a través de bombeo, que es de río Papallacta, y también la otra que es a través de embalses. El agua viene desde el páramo y eso luego se puede trasladarse a través de ríos y a través de vertientes, y esto se aloja en un embalse que sirve como amortiguamiento para poder soportar justamente los meses que son, digamos, de verano, los meses que no llueve en la Claro. fuente, o para soportar el verano también en ciudad, ¿no? Que justamente es cuando el verano, digamos, hace que la gente consuma más. Entonces, en este momento sí, en lo que es nuestras fuentes, en este sistema también, y bueno, y en el sistema de Pitapuengasí también, pues tenemos estas particularidades. Por un lado, no llueve en la fuente y al mismo tiempo en Quito tampoco, y los consumos son realmente elevados. Entonces, bueno, como una manera preventiva de poder nosotros también sostener los niveles de estos embalses, pues estamos haciendo unas acciones operativas nocturnas en lo que es el sistema Papallacta integrado, Ujú. básicamente en la planta Bellavista que da a la parte centro-norte de la ciudad. Pero estos son acciones operativas que son imperceptibles para la ¿En qué comunidad, ¿no? consisten estas acciones, Joana? Sí, en la noche, cuando realmente el consumo baja, pues la producción de la planta se mantiene porque tiene que continuar llenando los tanques para el siguiente día. Entonces, lo que se hace es bajar un poco el caudal de envío a las redes de distribución para que este caudal pueda mantenerse en la planta y deje de sacar agua desde el embalse. Entonces, eso también procuramos que se mantenga ese nivel del embalse. ¿Por qué? Porque el embalse también, todo el invierno, Claro, nosotros trabajamos en llenar ese embalse. Y no es solamente para hoy, sino que tiene que para durarnos después. también para después, para el verano del año siguiente. Eso es como trabajamos acá en el sistema Papallacta. Entonces, no hay afectación a la ciudadanía, no se sienten estas acciones operativas, entonces por ese lado no hay afectaciones.
Donde sí tenemos en este momento que de tomar unas acciones donde se han planteado los racionamientos que también son ya preventivos y ya son un hecho en una parte de la población, es al 5,4% de la población de Quito que esto, digamos, afecta en el servicio de agua potable, es en el sistema Pita-Puengasí, la planta de tratamiento de Puengasí que abastece al centro sur de la ciudad. Ujú. La problemática aquí es, en cambio, el agua viene del río Pita y esa es la dificultad. Ahí no tenemos un embalse y en la parte oriental de donde viene no hay lluvias, El río entonces Pita el viene caudal ha alimentado del bajado. Cotopaxi Sí, sí, viene de esta parte del Cotopaxi, de esta y parte del Cotopaxi está con Sincholagua. muy poca nieve, ¿no? Y bueno, Sí, y no la está sequía es lloviendo. importante. Tenemos ahí una disminución de caudal de lo que antes nosotros podíamos tomar 2.200 litros por segundo. Este momento estamos con 1.400 litros. El día de ayer, por ejemplo, fue un día, digamos, un poco complicado porque el consumo era altísimo. En Quito estábamos con altas temperaturas y el consumo es muy complicado. ¿Cuál es el problema ahí? Que mientras la planta procesa una cantidad de 1.800 litros por segundo, lo que estaba saliendo era 2.200. Entonces, ¿eso qué significa? Que la reserva que tenemos dentro de la planta empieza a bajar. Y eso es lo que nosotros no debemos dejar que pase, no debemos dejar que eso disminuya, porque eso podría afectar a más población. Entonces, igual, con este racionamiento preventivo que estamos haciendo en este momento, es proteger esta infraestructura, esta planta, para con eso nosotros pues poder alargar lo más posible pues digamos, el tiempo de servicio, ¿no? Ahora la Ujú. pregunta del millón, ¿hasta cuándo se puede alargar si es que las condiciones continúan igual? Porque de lo que había escuchado es que se tendría hasta diciembre, no más de eso. Bueno, ese dato más bien, cuando se habla de diciembre, es un dato referencial en considerando, digamos, las circunstancias más críticas, ¿no? Si nosotros, bueno, no operáramos, si no haríamos esas acciones preventivas, si es que seguiría sin llover, si es que el consumo sigue siendo efectivo pico todos los días, pues ahí podría, digamos, disminuir el tiempo. Ujú. Dar un tiempo no es posible porque eso depende de muchos factores, de todos estos factores que mencioné, ¿no? Entonces, hacer este tipo de acciones preventivas hace que eso se pueda alargar, pero sí es necesario, es indispensable, pues que también desde la ciudadanía pues consumamos lo estrictamente necesario. También hemos visto que a veces en algunas partes donde estamos aplicando el racionamiento nos estamos más bien ahí abasteciendo de demasiada agua. Cuando ya viene el día siguiente el agua, no vamos a cortar el agua, no vamos a dejar sin agua días seguidos. Entonces ya en la mañana se restituye el agua. En este momento estamos el racionamiento está aplicado de 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, de ahí retorna en forma progresiva. No es que no se va a tener agua, entonces por eso solicitamos que este abastecimiento sea lo necesario, ¿no? Entendemos la necesidad, lamentamos mucho haber tenido que tomar estas medidas, pero son preventivas para precautelar el servicio de todos. Bueno, importante, 7:28 Ujú. conversamos con Joana Patiño, gerente de operaciones de la EMAPS. Hablamos de la situación de abastecimiento de agua potable en Quito. Me imagino que la EMAPS contemplan escenarios. ¿Cuál sería el peor escenario posible? A ver, bueno, no tenemos nosotros tenemos tres escenarios, ¿no? Hemos hablado del escenario precrítico, que es en el que nos encontramos en este momento, que es preventivo. Ok. Tenemos un escenario crítico y un supercrítico. Para llegar a este escenario supercrítico, pues sí se requiere que pasen muchas cosas, ¿no? Insisto, un consumo descontrolado de la comunidad, Ujú. que persistan lluvias, perdón, que persista la Sequía. sequía en la fuente y el clima. Acá ese también es un parámetro muy variable, ¿no? En Quito y en ciudad. Y bueno, que no lleva nada en la fuente principalmente, eso es lo que, digamos, la característica más preocupante. Claro, Ujú. complicado. Ahora, hablando de cuánta agua consume Quito, cuánto estamos consumiendo y también comparándonos con otras capitales, porque entiendo que el consumo en Quito es bastante elevado. Es elevado, sí. Según la Organización Mundial de la Salud, debemos consumir 100 litros. Cada habitante debe consumir en un día 100 litros para actividades como cocinar, como el aseo, la limpieza, lavado de ropa y ese tipo de actividades que son, digamos, las que realizamos día a día. Pero también se dan otro tipo de actividades que generan desperdicio.
Entonces, en este momento, nosotros en promedio en el año, pues cada persona ocupa 146 litros en un día. En días, por ejemplo, como el de ayer, son picos de consumo. Ujú. Ahí hemos visto que tenemos también consumos de hasta 220 litros por habitante. Entonces, en estos picos es más del doble y en la normalidad ya consumimos un 50% más de lo que deberíamos, ¿no? En actividades como, por ejemplo, el riego, se hace riego de jardines, riego de áreas verdes. En el día también se utiliza, por ejemplo, hemos visto muchas veces en muchos sitios que se controla el polvo en la vía o se barre con el agua incluso. Entonces son actividades así que nos perjudican o dentro de casa también. Dejamos la Claro. llave abierta mientras lavamos los platos, mientras nos lavamos los dientes, antes de bañarnos, dejamos que el agua hasta que se caliente corra. Entonces, esto va sumando, va sumando. Y si eso multiplicamos por los 2,9 millones de habitantes que estamos, Terrible. pues es un montón. Ujú. Bueno, de momento están 95 barrios con estos racionamientos de agua potable. ¿Se van a incrementar más? ¿Cómo está la situación de los racionamientos de agua potable? En este momento nos encontramos con estos 95 barrios que corresponden a 75.000 habitantes por día que se está haciendo el racionamiento en esta zona centro-sur de Quito que se alimenta de Puengasí. Y pues esperamos que con eso sea suficiente como una medida preventiva para sostener la situación. Hasta el momento, pues nos mantenemos en este estado precrítico y sí rogamos a la ciudadanía, esto es controlar los consumos, bajar los consumos para poder mantenernos en ese estatus, en esta etapa, o si es que es posible, eliminarla, ¿no? Pero mientras tanto, sí necesitamos el apoyo ciudadano para poder mantenernos. Bueno, muy importante. Ujú. Entonces, preocupados por la situación de crítica de sequía que atravesamos y bueno, un mensaje para cuidar el agua, Joana. ¿Qué, bueno, sugerencia nos daría a los ciudadanos, a quienes habitamos en Quito y queremos cuidar el líquido vital? Sí, como mencionaba, y hacemos énfasis en nuestros hábitos diarios, nuestros hábitos de consumo diarios, es evitar este desperdicio. Cerremos la llave cuando no la estamos utilizando, cuando lavamos los platos, mientras estamos jabonando, cerremos. Igual en la ducha, duchas cortas, también de hasta 5 minutos, también el riego de jardines, por lo pronto no hacerlo en lo posible seguido, sino en la noche si es que se va a hacer y tal vez una sola vez por semana. También el lavado de vehículos, no lavemos los vehículos en este momento, todos necesitamos esa agüita. También revisar cómo estamos dentro de nuestras viviendas, nuestras tuberías. También si es que existen o alguien conoce que existan conexiones clandestinas, denunciarlas para poder hacer el levantamiento. Y bueno, también varias actividades, pues que también desde la parte de las industrias se hacen en sus procesos productivos que vayamos usando lo necesario para esto. Bueno, es muy importante Ujú, hacer conciencia del uso del líquido vital, una cultura que, al menos acá en el continente americano, no lo tenemos en Europa, así que por la escasez que han ujú. tenido siempre son mucho más conscientes. Imagino que eso se dará con el tiempo. ¿Se plantea alguna campaña de educación, Joana, para preservar el líquido vital? Nos encontramos en campaña, prácticamente ya vamos algunos años haciendo campañas de uso responsable del agua. Sin embargo, vemos que justamente el tener un recurso que lo teníamos muchísimo, pues hace que no tengamos esa conciencia, ¿no? Entonces ya en momentos como estos es cuando ya tenemos que tener esa conciencia, pues las campañas se hacen todo el tiempo. Hacemos también, trabajamos con las escuelas, también en la parte rural también se trabaja con la gente, pero principalmente esa conciencia tiene que ser acá en ciudad. Claro, tenemos que hacer Ujú, conciencia para cuidar el líquido vital. ¿Qué pasa con las fugas de agua que hay en distintos barrios de ujú. Quito? Eso también es una realidad, lamentablemente. Uno ve los noticieros de la comunidad y eso es pan de cada día. ¿Cómo pueden hacer para que esto también se arregle, se solucione? ¿A dónde pueden reportar las personas y que, bueno, Ujú. se deje de desperdiciar el agua, ¿no? Sí, bueno, dentro de la empresa tenemos la gerencia de operaciones en la que hacemos la operación y mantenimiento del sistema. Justamente parte de este mantenimiento es hacer la atención de las fugas que se dan en el sistema. Estamos hablando de un sistema que tiene 7.000 kilómetros o sea, de longitud. Si le ponemos en una sola línea, eso da desde aquí hasta al final, hasta la Patagonia.
O sea, es una red bastante extensa que necesita siempre un mantenimiento continuo. Entonces, de hecho, en un sistema van a existir fugas, no solamente aquí en Quito, en todas las ciudades existen, pero ¿cuál es nuestro reto? Es atenderlas de forma rápida y también ir con el tiempo disminuyendo la cantidad de fugas, mejorando también los materiales y el trabajo que se hace, por ejemplo, en la instalación de conexiones. Entonces, hemos hecho un cambio también de tecnología, de materiales para que mientras vamos instalando las nuevas tuberías, haciendo recambios, pues estos elementos sigan cambiándose. Por otro lado, desde el mes de octubre, pues ya tenemos los contratos de mantenimiento que además de lo que hacemos por administración directa, ya lo hacemos por contratación. Eso nos ha permitido ir retomando e ir disminuyendo estos tiempos de atención. Nosotros atendemos diariamente 60 fugas. Entonces, eso, bueno, sí, la mayoría son atendidas dentro de su tiempo. Algunas se quedan, ¿por qué? Porque a veces se necesita, por ejemplo, de una pieza especial que hay que mandar a construir o también las priorizamos. Para nosotros es sumamente prioritario atender las redes matrices, que es las tuberías más grandes, donde hay más desperdicio, y de ahí, digamos, está la conexión, que es la que arreglamos, digamos, como Claro. una segunda prioridad. Sin embargo, estamos nosotros también en esto mejorando en estos tiempos de atención, justamente alineándonos con esta, digamos, este pedido que estamos haciendo a todos, que tiene que ser de parte de todos, de parte Por nuestra y de supuesto. parte de la Lo comunidad. importante, sí, cuidar el Ujú. líquido vital, pero también que no existan estas fugas, ¿no? Sí, en todo caso también agradecemos y más bien instamos a la comunidad para que cuando identifiquen una fuga, pues sea reportada para nosotros poder ¿Tiene atenderla. algún número, algo donde se pueda reportar? Sí, tenemos el 1-800-24-24-24 y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es Agua de Quito, y ahí pueden reportarnos cualquier tipo de eventos que tengan. Bueno, muchísimas Ujú. gracias, Dayana Patiño, gerente de operaciones de la EPMAPS. Hablamos de la situación de abastecimiento de agua potable en Quito y que es crítica en este sentido de la sequía, ¿no? Esperemos que las condiciones mejoran y que, bueno, de momento hay que tomar esas medidas preventivas, hay que ahorrar el líquido vital, quienes tenemos agua, quienes tienen razonamientos, pues, ¿qué se puede hacer? Ujú. Sí, es una pena, es lamentable, pero son acciones que hay que tomar a tiempo para luego no tener crisis mayores. Eso es Ujú, lo importante, prever. Gracias a ujú. Joana Patiño, gerente de operaciones de LEPMAS. Amigos, 7:38. Tenemos que despedir esta entrevista. Vamos a comerciales. Al regresar, volvemos para conversar de política. Estaremos con María Mercedes Herbst, asambleísta independiente. Vamos a hablar acerca de la agenda legislativa y del juicio político que se avecina de la ministra de Trabajo. Esto por la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Volvemos con ese tema.